Me pregunté si la persona que estaba frente a mí era realmente mi esposo. Debería recibir una respuesta pronto. Lo espero con ansias y Nick regresó a la habitación. Probablemente tenía la intención de contactar a ese abogado. Amigo, de nuevo me quedé estupefacto por la audacia de Nick después de que todos los que buscaran investigar en secreto la herencia de la familia de su esposa. La herencia es un asunto de mi familia y Nick no tiene derecho a interferir. Crecí en la desconfianza hacia Nick y no me atrevía a hablar con él. Estuvimos en un frío enfrentamiento por un tiempo, sin embargo, se produjo un cambio significativo un mes después, dejando de lado el asunto que Nick había estado discutiendo. Los bienes de mi padre fueron debidamente heredados por mi madre y por mí. Heredé una mansión valorada en $2 millones de mi padre, lo cual fue abrumador. No tenía planeado mudarse a la casa heredada de inmediato, pero me pareció un desperdicio dejarla mientras yo pensaba si usarla como casa de vacaciones o venderla. Nick habló conmigo después de un largo silencio. Hola Lisa, ¿cómo estás? A pesar de que vivimos en la misma casa, me preguntó cómo te sientes, tan irónico que ignoré sus palabras y tomé un libro cercano. No me ignores. Hice que la escritura de la mansión que heredaste cambiara a mi nombre al escuchar estas escandalosas palabras. Miré hacia arriba. Del libro, ¿a qué te refieres? Le pedí al abogado del que te hablé que manejara el proceso para manejar un cambio de propiedad exactamente. No podía creerlo, no solo hizo esto a mis espaldas, sino también el abogado que aceptó hacer tal cosa. También estaba loco. Ahora la casa es mía, si tienes algún problema con ella, podemos divorciarnos. Frente a Nick, quien alegremente reclamó la propiedad de la casa e incluso propuso el divorcio tan poco después de la muerte de mi padre que me sentí mareado. Cambiar la escritura no debería ser así de simple. Pensé que Nick podría estar malinterpretando algo. Contemplé si responderle a Nick. Estaba furioso con sus acciones y no podía perdonarlo fácilmente, así que en lugar de responder de inmediato quería idear una estrategia para la venganza. Bien, podemos divorciarnos, pero ¿no te arrepentirás? Nick parecía sorprendido de que fácilmente pudiera aceptar un divorcio, respondiendo con un estupefacto no. Nick respondió con una expresión que parecía decir, ¿eres estúpido o qué es eso? Así que estás seguro de que no te arrepentirás. Si ese es el caso, no me contendré si vienes llorando a mí más tarde. No quiero escucharlo en mi corazón. Le sonreí al siempre ingenuo Nick. Después de eso usé todos los medios a mi disposición para investigar los antecedentes de Nick primero. Tomé licencia pagada y busqué minuciosamente la habitación de Nick mientras él estaba en el trabajo. La habitación desordenada de Nick estaba increíblemente sucia, con varias cosas esparcidas por todo el piso entre ellas. Encontré algo y lo recogí. Lo guardé silenciosamente en el bolsillo y luego manipulé la computadora en el escritorio de Nick. Y abrí la aplicación de comunicación. Esta persona es el abogado. Las interacciones con un hombre llamado Michael Johnson fueron realmente horribles. La mayor parte se trataba de dinero, además, se trataba de cómo robar ganancias mal obtenidas. Suspiré con asombro. ¿Quién estaba siendo manipulado por tal persona? Entonces salí de la habitación y me dirigí a cierto lugar. Después de una serie de laboriosas tareas fui a verificar la naturaleza sucia de Nick. Mientras más investigaba, más me daba cuenta de cómo había vivido con tal persona y se me puso la piel de gallina. Después de completar la investigación sobre Nick, cuando mis sentimientos se calmaron, fui a presentar los papeles del divorcio. Ya que Nick había sacado el tema, todo lo que tenía que hacer era completar los detalles requeridos y fue fácil enviar los papeles de divorcio. Fueron aceptados por la oficina municipal y me divorcié oficialmente de Nick. Fue un divorcio inesperado para mí, pero ya no me quedaba amor por Nick, quien había insultado a mi padre. El viejo Nick había pasado por mis investigaciones. Descubrí que Nick era un hombre increíble. Una vez que se presentaron los papeles del divorcio, la casa ya no era mía. Esta casa fue comprada originalmente a nombre de Nick y él había obtenido una hipoteca. Pensé que tenía sentido que me fuera, pero Nick nunca volvió a casa después de ese día. Probablemente esté viviendo en la mansión que heredé. Me pregunto si está disfrutando de su vida ahora mismo, pero me pregunto cuánto tiempo durará. Pensé con calma en la situación de Nick y 3 días después, Nick finalmente apareció ante mí. Lisa,
Ya presentaste los papeles del divorcio, ¿no? Tan pronto como entró por la puerta principal, preguntó con voz ansiosa al que repentinamente regresó y le preguntó sin rodeos a Nick. Le respondí sí, porque entonces estamos divorciados. Ahora Nick levantó la voz, parecía realmente desesperado. Sí, lo presenté hace 3 días, así que ahora tú y soy desconocido. La desesperación se extendió por el rostro de Nick. Fue Nick quien había pedido el divorcio, así que no quería que me mirara como si yo tuviera la culpa. ¿Por qué hiciste algo tan egoísta? Tú fuiste quien sugirió. Divorcio, ¿qué te pasa ahora ante mi sólido argumento? Nick se quedó en silencio por un momento. Tuve una corazonada de por qué Nick de repente me estaba culpando por el divorcio. Lisa, por favor, cásate conmigo otra vez o ahora. Se arrodilló con la cabeza gacha. Lo miré. Con lástima, ¿por qué pasó lo que pasó? Sabía más o menos lo que había sucedido, pero tenía la intención de no hacerlo y de todos modos pregunté antes. Los cobradores de deudas vinieron a verme. Llamé a Michael, pero parece que cambió su número y no pude comunicarme. Le envié un correo electrónico, pero no hay respuesta. Me engañó. Michael es el supuesto abogado. La historia de Nick estaba inconexa, pero sabía lo que estaba pasando cuando registré la habitación de Nick. Encontré lo que había estado haciendo. Ah, te has enganchado al juego, ¿no? Encontré muchos. De recibos de ropa de cama y recibos del casino en tu habitación. También revisé tu historial de visitas en un casino cercano y has estado yendo allí durante aproximadamente 1 año. Así es como te quedaste sin dinero. Justo cuando revisé nuestra cuenta conjunta, había pequeños retiros no contabilizados y me di cuenta de que incluso accediste a nuestro dinero y luego fuiste engañado por ese abogado, ¿cierto? Nick, que es descuidado con el dinero, había estado llevando una vida absorto en el juego a mis espaldas. Pensé que había llegado tarde a casa porque estaba fuera bebiendo, pero en realidad estaba jugando, así que cuando mi padre falleció y se habló de que yo heredaría sus bienes, Nick probablemente lo vio como una oportunidad y había consultado con un hombre llamado Michael Johnson, que decía ser abogado, sobre cómo podía heredar los bienes. Él mismo, así es, lamento haberme involucrado en el juego, pero ese hombre también me engañó. Parece que la lujosa mansión que heredó Lisa no se ha convertido en mía a este paso. Iré a la quiebra, ¿no es tan lamentable? Por favor, ayúdame. A veces él mismo sacaba a relucir el tema del divorcio y luego, en otras ocasiones, presionaba para reconciliarse. Estaba más que enojado por la patética visión de mi exmarido. Si hubiera olvidado que una vez deseó la muerte de mi padre y le faltó el respeto. Me sentí disgustado por la idea de que alguna vez me enamoré de este hombre. ¿De qué estás hablando? ¿No eres tú el más culpable? Lo siento. ¿Realmente esperas que sienta que los bienes que heredé de mi padre son bienes especiales que no pueden incluirse en la propiedad, división o que su título se transfiriera tan fácilmente? Sin embargo, Michael te engañó fácilmente y viniste llorando hacia mí. ¡Qué conveniente para ti! Nunca te perdonaré por el resto de mi vida al escuchar mis palabras severas y ver mi expresión feroz. Nick retrocedió con miedo. Pasé junto a él y abrí la puerta principal. Bueno, me voy a mudar a la mansión que recibí de mi padre. Puedes vivir en esta casa. Buena suerte con los pagos de la hipoteca. Espera ignorando las lamentables llamadas desde atrás. Dejé la escena con gracia 1 semana. Más tarde recibí una llamada. Era de la madre de Nick, preocupada de que me fuera a culpar por el divorcio. Contesté la llamada con vacilación, pero fue todo lo contrario. Oh Lisa, lo siento mucho, mi hijo parece haber hecho algo terrible. No sé cómo disculparme. No, no hay necesidad de disculparse. No, no puedo dejarlo pasar. Ha estado pidiendo ayuda para pagar sus deudas. Lo regañé y le dije que lo hiciera él mismo. No podrá jugar durante mucho tiempo. Necesita aprender el valor del dinero. Se encargará solo de su trabajo y de las tareas domésticas. La madre de Nick estaba furiosa por las malas acciones de su hijo y hablaba fervientemente de hacerlo trabajar duro. Sonreí para mis adentros preguntándome si podría soportar la estricta guía de su madre. Es un castigo.
por faltarle el respeto a mi padre y tratar de engañarme para quitarme mis bienes no sentí ninguna pena. Él debería concentrarse en pagar sus deudas. Fiel a mi palabra me mudé a la lujosa mansión que heredé de mi padre. La casa estaba equipada con muebles, así no necesitaba comprar nada. Dejé cosas pequeñas como ropa en mi antigua casa, pero la idea de mi nueva vida libre era estimulante. La nueva casa era tan espaciosa que parecía un desperdicio para una sola persona. Actualmente estoy harto de la idea del matrimonio, pero si pasa el tiempo y conozco a alguien especial lo invitaré a esta casa. Seguramente se sorprenderán. Imaginar la reacción de un futuro esposo que aún no conozco me hace reír. Gracias papá, agradecido con mi padre por dejar tal un activo maravilloso.